Gracias. Muchísimas gracias, amigas y amigos de Nacional Financiera. Señor doctor Guillermo Ortiz Martínez, gobernador del Banco de México. Señor ingeniero Héctor Rangel Domene, director general de Nacional Financiera. Señor licenciado Armando Paredes Arroyo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Senador José Isabel Trejo Reyes, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República. Señora Alicia Castro Arias, jubilada de Nacional Financiera. Muy distinguidos integrantes de la mesa de honor, exdirectores, jubilados, trabajadores, integrantes de los consejos de Nacional Financiera, dirigentes empresariales, legisladores, amigas y amigos. Para mí es un honor estar en este aniversario de platino de Nacional Financiera, una gran institución, de las más sólidas, sin duda alguna, en la vida pública, en la vida económica de México. Y una gran institución, además, con la que tengo elementos de vinculación y afecto. Yo debo decir, amigas y amigos, y lo recordaban algunos de los jubilados a quien merecidamente acabamos de reconocer, que una de mis hermanas, Mari Carmen, pues prácticamente desde que terminaba su carrera comercial, todavía con las calcetas de la escuela, decía alguno de su supervisor entonces, entró a Nacional Financiera, allá en Morelia, cuando estaba todavía la sucursal en el Portal Matamoros, y saludo a los consejeros de Michoacán que están por aquí. Y ahí estuvo en Afinsa muchos años. Y quería tanto a NAFIN y nos imprimió ese afecto por la institución, y la verdad era tan buena y tan trabajadora que sobrevivió a todos los recortes de los 80s y los 90s y todavía principiando esta, hasta que finalmente se jubiló también en esta gran institución. Tengo además afecto por Nacional Financiera por haber tenido la oportunidad en su momento de formar parte de la banca de desarrollo, de la banca de fomento en el país, y ahora como presidente de la República, por constatarme personalmente la vitalidad de este gran instrumento para impulsar el crecimiento y el desarrollo de la economía nacional. En efecto, amigas y amigos, el desarrollo presente y futuro de México demanda instituciones financieras modernas y sólidas como Nacional Financiera. Y por eso este honor de celebrar con ustedes este 75 aniversario de una gran institución que ha pasado, como muchas instituciones en México, por problemáticas serias, pero que a final de cuentas ha sabido adaptarse y ha sabido cambiar para estar a la altura de las necesidades y los desafíos de nuestro país a lo largo de estas 7 décadas y media. Por eso también saludo con afecto a las amigas y a los amigos trabajadores, servidores públicos de Nacional Financiera. Muy especialmente felicito a quienes acaban de recibir un reconocimiento merecidísimo por su destacada labor y más que por su antigüedad, diría yo, por su amplia experiencia en esta institución, porque es gracias a su dedicación, al esfuerzo de todos los aquí presentes y en particular de los trabajadores, de los servidores públicos que les precedieron, que hoy Nacional Financiera, a pesar de las vicisitudes que ha vivido, insisto, es una pieza clave de la banca de desarrollo en México y un ejemplo, incluso un ejemplo a nivel internacional de fomento a la iniciativa y al espíritu emprendedor en el país. Así que, pues muchas felicidades a todas y a todos ustedes. Después de la revolución, amigas y amigos, donde la parte menos compleja es, como en toda revolución, la de destruir un orden establecido, la parte compleja es la de establecer un nuevo orden que sea funcional
a las cosas que se buscaron en el origen de ese movimiento. En otras palabras, México necesitaba construir nuevas instituciones económicas, particularmente en el plano financiero, para convertirse en el país moderno que finalmente en el que se convirtió a lo largo del siglo XX. Hubo muchas mexicanas y mexicanos ilustres, unos con mayor reconocimiento que otros, que participaron en esta transformación nacional. Uno de ellos, para mí, especialmente admirado, es don Manuel Gómez Morín, que entre otros advertía de la necesidad de fortalecer el sistema financiero y el crédito. Y él señalaba, a finales de los 20, con gran visión, que todavía, lo cito, todavía estamos en un México, en un estado incipiente en la vida del crédito. Vivimos encerrados dentro de 4 paredes en esta materia y es necesaria una mayor diversidad, más oxígeno y más panorama. Y así Gómez Morín, que había sido agente financiero de México en Nueva York y aprendió ahí el manejo del sistema de la Reserva Federal, dedicó su esfuerzo primero a reformar y a crear el Banco Central, el Banco de México, y también, revolucionario en el ideal, también a crear instituciones que pudieran verdaderamente cristalizar un nuevo entramado institucional en el país. Y si, por ejemplo, el municipio libre había sido una bandera revolucionaria, él fundó en aquella época de los 30 el diseño y aparece en el acta constitutiva del Banco Nacional Urbano y de Obras Públicas, el actual Banobras. Y si otra bandera de la revolución había sido la tierra para el que la trabaja, también impulsó y creó en su momento el Banco de Crédito Agrícola. Y lo cito porque bajo ese modelo y ese impulso transformador, constructor del México financiero moderno, en julio de 1934, el presidente entonces, Abelardo L. Rodríguez, decretó la fundación de Nacional Financiera. Obviamente el fin era propiciar los recursos para el financiamiento de la construcción moderna del país. Y así en sus primeras décadas de vida, Nacional Financiera se consolidó como un instrumento central para financiar el crecimiento, sí, de la infraestructura y de las empresas del país, pero fundamentalmente de las primeras grandes empresas del Estado, de Petróleos Mexicanos, de Ferrocarriles Nacionales, de Altos Hornos de México, y también la construcción de grandes obras de infraestructura. Nacional Financiera, por ejemplo, financió el diseño y la construcción de Ciudad Universitaria y particularmente los primeros tramos del metro de la Ciudad de México. Y durante los años 80, NAFIN además fue vital en la expansión crediticia impulsada desde el Estado en aquella década e inmediatamente también vital en la renegociación y en la reestructuración de la deuda externa del país, tanto del gobierno federal como de las empresas públicas y privadas. Y un instrumento clave, además, de las necesidades de crédito del sector público que sufría enormes déficits en aquel entonces. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, el rol jugado por Nacional Financiera, por Nafinsa, en la emisión y circulación de los famosos petrobonos emitidos en aquella época? Más adelante, amigas y amigos, ya en los albores de los años 90, Nafinsa comenzó a dejar de dedicarse de manera exclusiva a financiar al Estado y a sus empresas y comenzó a transformarse en lo que es, con éxito hoy, una banca de segundo piso que apoya a las empresas privadas. Y así en los últimos años comenzamos a concentrar los esfuerzos de NAFIN, más que en financiar al gobierno, en financiar a la economía y al sector productivo nacional, es decir,
particularmente a las pequeñas y medianas empresas del país, las pymes, que son las principales generadoras de empleo y las principales generadoras de actividad económica. Y en honor a la verdad, lo acabamos de escuchar de Héctor Rangel y del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, los resultados han sido más que alentadores. Miren ustedes, mientras que en 2001 el total de créditos de Nafinsa, solo el 26% de los mismos se dedicaba a financiar proyectos del sector privado. Para el año pasado, 2008, prácticamente toda la cartera, 98% de la cartera de Nafinsa se dedica a apoyar a los emprendedores. Y esto además reportando tasas de utilidad y tasas de capitalización pocas veces vistas en Nacional Financiera. Y hay cifras todavía más destacadas. Por ejemplo, todavía a principios de la década, en el 2000, Nafin apoyaba algo así como 14,000 empresas. Hoy lo acaba de mencionar Héctor Rangel, Nafinsa apoya a más de 132,000 pequeñas y medianas empresas con créditos y garantías. Es decir, hoy esta gran institución apoya casi 10 veces más empresas en México que lo que apoyaba hace menos de 10 años. Y con ello, además, brinda microcréditos a este núcleo medular de la sociedad productiva que es las pymes, donde se ha apoyado con crédito a más de 1 millón de beneficiarios. Se dice fácil, amigas y amigos, pero en este proceso donde la crisis económica mundial ha afectado a México, un instrumento fundamental de la política anticíclica del gobierno federal ha sido el apoyo al empleo y a las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, en 1995, la crisis económica provocó una caída menos severa de la economía en México, menos severa que la de ahora. Sin embargo, la pérdida de empleos formales en 1995 fue de más del 10% de los trabajadores registrados en el Seguro Social. Hoy, a pesar de que la crisis económica mundial no tiene precedentes, salvo la crisis de 1928, a pesar de que la crisis y la caída del PIB en México en el primer semestre no tiene precedentes en los registros de historia económica moderna del país, la baja en los empleos asegurados en el Seguro Social entre enero y junio fue de 1.6% nada más. Y eso en gran parte debido a las acciones emprendidas en su momento. 500,000 de empleos creados a través de empleo temporal, otro 500,000 de empleos preservados a través del programa de paros técnicos, pero sobre todo un programa quizá de poca visibilidad, quizá menos espectacular, pero clave, insisto, en este factor ponderador de la adversidad, fue el apoyo a las pequeñas y medianas empresas de Nacional Financiera y del gobierno federal. De enero a septiembre, amigas y amigos, en el programa especial del Acuerdo para Proteger la Economía Familiar y el Empleo, se han apoyado 75,000 pequeñas y medianas empresas con 69,000 millones de pesos de crédito a casi 1 millón de beneficiarios que laboran en este sector vital de la economía. No ha sido fácil, pero hoy, gracias a Nafin y gracias al esfuerzo de todos los mexicanos, estamos pues superando esta adversidad. Y también quiero destacar, amigas y amigos, el papel clave de esta institución, no solo en el apoyo al Programa General de Pymes, sino algunos que han sido particularmente destacados para Nafin en medio de la crisis internacional. Por ejemplo, el programa de liquidez al sector automotriz, que a través de líneas de crédito otorgó 12,000 millones de pesos, preservando con ello miles de empleos de esta industria que fue la más afectada en el mundo quizá por la recesión de este año. O el apoyo que Nafin ha dado, ya citado aquí, al programa de sustitución de electrodomésticos, mediante el cual sustituimos refrigeradores de alto consumo de energía de más de 10 años de antigüedad
y equipos de aire acondicionado por equipos nuevos con una tercera parte del consumo eléctrico, mejor conocido entre el público y las amas de casa como cambia tu viejo por uno nuevo, y que actualmente ya en lo que va del año ha realizado 160,000 acciones de sustitución de electrodomésticos. O el apoyo a las empresas turísticas afectadas en la contingencia del virus H1N1. Y otro más, amigas y amigos, el programa de compras de gobierno articulado por Nacional Financiera, que rebasó a los pocos meses de arrancado la meta del 20% de compras de gobierno mexicano orientadas a pequeñas y medianas empresas mexicanas. El esfuerzo, pues, de todos, amigas y amigos, siendo un año tan complejo, siendo un año tan difícil, afortunadamente está rindiendo frutos. Ya la economía presenta algunos signos promisorios de recuperación. Por ejemplo, de junio a septiembre, mientras en Estados Unidos todavía se siguen perdiendo 500,000 de empleos cada mes, nosotros llevamos 4 meses de generación neta de empleo de trabajadores registrados en el Seguro Social. Tan solo en el mes pasado se crearon, ya incluyendo las liquidaciones estacionales de los meses de septiembre, 62,000 nuevos empleos, para un total de 128,000 en estos 4 meses. Y otro signo, están por darse las cifras de crecimiento o de actividad económica del tercer trimestre del año. Es muy incipiente todavía, pero algunas estimaciones hablan de que pudiéramos registrar un crecimiento entre trimestre tercero y trimestre segundo de casi el 3%, lo cual nos hablaría que si anualizáramos ese crecimiento como hacen los americanos, por ejemplo, de registrar tasas de crecimiento en este trimestre de más del 10% anualizado. Falta mucho por hacer, es cierto, pero estoy seguro, amigas y amigos, que el esfuerzo, las políticas aplicadas y sobre todo el tesón de trabajo y perseverancia de los mexicanos está sacando al país y a su economía adelante en la peor crisis que hayamos vivido en muchos años. Yo quiero repetirlo con ustedes, amigas y amigos, no solo lo que siempre sostuve, de que unidos saldríamos adelante, sino también que la crisis, más que inhibir o más que cancelar las posibilidades de desarrollo, debía de ser un acicate en nuestra aspiración de fondo, que es la verdadera transformación de México. Y pienso también, amigas y amigos, que los tiempos de crisis en las personas, en las familias, en las empresas, en los gobiernos e instituciones, son tiempos de oportunidad y son tiempos de decisión. Y así concibo yo el momento nacional. Hoy estamos viviendo una hora definitoria para el país, una hora en la que México requiere determinación y unidad de propósitos y unidad de acción. Y es ahora precisamente cuando se requiere, porque se nos agota el tiempo y también se nos agotan los recursos, porque la adversidad precisamente es lo que mide el carácter y la estatura y la dimensión moral de los hombres y de los pueblos y de las empresas. Y es ahora precisamente cuando se requiere esta unidad de fuerza para poder hacer los cambios que el país necesita y que han sido permanentemente pospuestos. Y por eso, amigas y amigos, estamos impulsando y con determinación las reformas y las transformaciones que México reclama. Y es precisamente con ese espíritu, con un espíritu de cambio y de cambio a fondo que anunciamos el 2 de septiembre, que mi gobierno tomó la decisión de extinguir Luz y Fuerza del Centro, porque teníamos que resolver un problema de fondo, un problema grave que había sido pospuesto por años, por décadas, y que había llegado ahora a niveles insostenibles para la vida económica nacional y para las finanzas públicas.
Y ya nos hemos referido insistentemente a una dimensión, la dimensión financiera, la de las pérdidas económicas de este organismo, que además de las tarifas que le cobra o que le cobraba a todos los usuarios de la zona que servía, tenía que otorgársele además subsidios crecientes exponencialmente año con año y que ascendían a más de 42,000 millones de pesos. Subsidios equivalentes a todo el esfuerzo del gobierno federal en el programa de combate a la pobreza extrema, que es Oportunidades, o al doble del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México, o al doble del presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional, o el presupuesto además sumado de varios estados de la República. Pero hay otra dimensión, quizá más grave, que era la dimensión operativa y el impacto negativo en la economía nacional que estas ineficiencias estaban generando en la zona de mayor Producto Interno Bruto, en la zona centro del país. Las deficiencias en el servicio de energía eléctrica, los cortes, los cambios de voltaje y sobre todo la falta de capacidad para ampliar el suministro eran un obstáculo para el crecimiento, el desarrollo económico y la generación de empleos en la zona centro del país. Para darles a ustedes una idea, amigas y amigos, si tomamos en cuenta las solicitudes de empresas por servicio de energía eléctrica en el Valle de México y en los estados de la zona, que habían solicitado electricidad, que habían pagado el anticipo que se les pide y que no habían sido provistas del servicio, suman todavía casi 1,000 megawatts, que equivale al 10% de toda la capacidad de distribución en esta zona. 1,000 megawatts, amigas y amigos, que conservadoramente, si lo equiparamos al consumo de electricidad de la industria o el comercio, estamos hablando de que por falta de conexión eléctrica en esta zona se habían dejado de generar más de 100,000 empleos en la zona centro del país y se había perdido capacidad de crecimiento de entre medio y 1 punto del Producto Interno Bruto. Más aún, esto sin considerar la pérdida de productividad y competitividad de las empresas en esta zona ya instaladas, que las colocaba totalmente fuera de la competencia global que ahora vivimos. Los usuarios de luz y fuerza, tanto los domésticos como los industriales, tenían que esperar casi 4 veces más de tiempo para conectarse que los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, para no hablar de los parámetros de comparación internacionales que son simplemente difíciles de comentar por lo abrumadores que son en contra del país. Las empresas, además, por disposiciones forzadas en los contratos colectivos, se veían obligadas a hacer costos adicionales de su peculio, mucho más arriba de los costos de mercado, para lograr sus conexiones. Y además, la fuerza de respaldo que deberían contar para contrarrestar las deficiencias en el servicio implicaba mayores costos a la cadena productiva. Solo un dato: las cadenas de autoservicio del Valle de México han tenido que invertir en los últimos años un promedio de 400 millones de pesos tan solo para suplir las faltas de servicio, los cambios de voltaje y las deficiencias en el suministro. Las deficiencias, pues, también reducían la productividad de las empresas. El tiempo de las interrupciones de luz en el área era 3 veces mayor a lo que se presenta en el resto del país que atiende Comisión Federal de Electricidad. Todos estos factores, amigas y amigos, inhibían la inversión poderosamente, y eso provocó que cientos de empresas que hubieran optado por instalarse en esta zona prefirieron irse a otras regiones del país, o peor aún, a otros países donde tuviesen la garantía de un suministro confiable y eficiente. Sé
Lo saben ustedes, amigas y amigos, que la extinción de Luz y Fuerza del Centro ha sido una medida muy difícil, muy compleja. Pero quiero decirles que, en particular, estamos poniendo especial atención y cuidado, primero por proteger íntegramente los derechos de los trabajadores del organismo, en ofrecerles indemnizaciones que prácticamente doblan a las que establece la ley y además, por encima de eso, en brindarles todas las opciones laborales y productivas posibles para una reinserción pronta a la vida productiva. Y quiero reiterarles que respecto de este último punto, el Gobierno federal, a través de todos sus instrumentos, incluyendo Nacional Financiera, pondrá a disposición de los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro toda una gama de oferta de apoyos, capacitación, créditos y asesoría para que puedan reinsertarse en la vida productiva, incluyendo también la posibilidad de poner en marcha sus propios pequeños negocios vinculados al sector eléctrico o al resto del sector productivo nacional. Pero además de las medidas de reinserción laboral y productiva de los extrabajadores, amigas y amigos, yo puedo asegurar que las ganancias en competitividad para la economía mexicana en esta zona del país nos permitirán mucho más inversión y mucho más empleo. Puedo asegurar que esta decisión, más pronto que tarde, nos permitirá generar mucho más empleos que todos los empleos que tenía Luz y Fuerza del Centro. Y que mientras México sea más competitivo, más empleos tendrá la economía nacional. He abundado en este tema porque me parece vital que expliquemos a los mexicanos la importancia de las decisiones que se toman, que tenemos que asumir las decisiones que necesita el país, independientemente de los costos y de los riesgos asociados a tales decisiones. Estoy más que convencido, amigas y amigos, que en la medida en que México se decida a enfrentar sus problemas y no a evitarlos, en la medida en que nos decidamos a corregirlos y no a empujarlos debajo de la alfombra, en esa misma medida México avanzará más rápidamente, no solo a las tasas de crecimiento acelerado y sostenido que necesita, sino también al objetivo que nos hemos trazado, de un México competitivo, ganador y capaz de generar los empleos que los mexicanos necesitamos. Con esa convicción, también estamos impulsando la agenda de cambios que propusimos para transformar la economía. Dijimos, por ejemplo, que habríamos de concentrar esfuerzos y recursos en una lucha por frenar el crecimiento de la pobreza extrema en el país. Y por eso, a pesar de las restricciones de las finanzas públicas, propusimos al Congreso de la Unión un presupuesto sensible, en el que el gobierno no solo no reduce las partidas destinadas al combate a la pobreza, sino que sacrificando gastos no indispensables, ajustando severamente la administración pública mediante la reducción de 3 secretarías, mediante la extinción del uso de fuerza del centro, mediante la reducción de gasto, estamos orientando mayores recursos hacia programas sociales prioritarios. Dijimos que había que emprender también una reforma integral de las finanzas públicas y por eso también hemos hecho un esfuerzo sin precedentes en reducción de gasto del gobierno central y hemos propuesto al Congreso un amplio paquete fiscal para fortalecer las finanzas públicas. De entre ellos, precisamente el fortalecimiento a través de contribuciones del lado del consumo que serían destinadas específicamente al combate a la pobreza. Esta es también una posible solución estructural a problemas del país y yo hago votos para que quienes tienen mayoría en el Congreso de la Unión asuman la responsabilidad que les corresponde como representantes
de los intereses de los mexicanos. En esta agenda de reformas, Nafinsa seguirá ocupando un lugar central. He presentado también una propuesta para una integración y mejor funcionamiento de la banca de desarrollo y de fomento, donde Nafinsa, de ser aprobada esta propuesta, tendría un rol relevante, un rol central. Nafinsa, amigas y amigos, y lo digo con orgullo en este 75º aniversario, seguirá ocupando un lugar central y aún más preponderante en la vida del país. La actual crisis nos ha dejado claro a todos la importancia de contar con una banca pública que tenga una operación más armónica, con mayor capacidad crediticia, con mayor capital, que brinde servicios competitivos y que incremente su participación relevante en el financiamiento de los sectores productivos. Por eso, seguiremos impulsando los cambios que necesita el marco regulatorio de la banca de desarrollo para fortalecer su capacidad y detonar a través de ella el potencial de crecimiento del país. Muy queridas amigas y muy queridos amigos de Nacional Financiera, quiero reiterarles a todos ustedes, a nombre de los mexicanos, nuestra más sincera felicitación por estos primeros 75 años de Nacional Financiera. Yo los invito a que sigan trabajando como hasta ahora, con tesón, con determinación, con entusiasmo y profesionalismo, que haya más mexicanos que en su tienda de abarrotes o en su tortillería o en su vulcanizadora o en su llantera, en cualquier punto de la geografía nacional, que todos los días se levanten para sacar adelante a su familia y con ello sacar adelante al país, encuentren en esta noble institución el apoyo que merecen para que su esfuerzo pueda tener la justa recompensa que solo el trabajo puede dar. Que más pequeñas y medianas empresas en México tengan crédito para detonar el crecimiento potencial del país en condiciones justas. Yo estoy seguro de que, haciendo honor al merecidísimo prestigio que Nacional Financiera se ha ganado, esta gran institución seguirá siendo y será aún más pieza clave de la gran transformación que viene para nuestro querido México. Enhorabuena a todos ustedes, muchísimas gracias.